Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. O a la hora que lo vean, ¿cómo están? Espero que estén bien. Me presento, soy David Obed Coronel Choque y les voy a exponer o dar sobre el proyecto del diseño lógico básico. Es el diseño lógico básico con los compuertos de AND, OR y XOR. Introducción. Vamos a ver primeramente el ordenador. Algo que sorprende mucho cuando se habla de ordenadores es la gran cantidad de tareas diferentes que son capaces de hacer. Ordenar y almacenar muchos datos, corregir ortográficamente un texto o bien permitirnos realizar increíbles efectos sobre fotografías. Son algunos ejemplos de los trabajos que nos hemos acostumbrado a utilizarlos. Hemos utilizado Word, hemos utilizado varias herramientas como la calculadora, que sí lo utilizamos, ¿no? Cuando utilizamos el Excel y acudimos a la calculadora y está haciendo dentro de los ordenadores, está haciendo operaciones matemáticas lógicas. Los ordenadores son capaces de ordenar y almacenar muchos datos, ya lo hemos dicho. Un ordenador puede procesar textos, números, música y videos, fotografías y otros. Y esto con el simple hecho de los números binarios, porque toda esta información puede digitalizarse, es decir, convertirse a números. Y como en el número binario, en el sistema binario, solo existen dos números, dos dígitos, que es el 0 y 1. Con esa poca cantidad de 0 y 1 se pueden formar varios números. Los números digitalizados se expresan en el sistema binario, que se utilizan combinaciones de dos dígitos, el 0 y 1. Lo increíble es que solo con el 0 y el 1 y una asombrosa velocidad del proceso, un ordenador puede hacer tantas cosas. De cociente a número. Aquí vamos a explicar un poco de lo que es el proceso. Tenemos la PC que tiene como entrada primeramente, ¿no? Para poder prender tiene la toma de cociente, que es este lugarcito donde entra voltaje. Estos ya son otros, son periféricos que no es de suma importancia. Los ordenadores, en la parte posterior de la PC hay un conector para la corriente eléctrica, que es esta corriente denominada corriente alterna. Detalle: el PSU o la fuente distribuye diferentes valores de salida, entre ellas 3.3 voltios, 5 voltios y etc. Aquí vemos como una secuencia de pasos. Entra 220 voltios, eso es la corriente de la pared, entra la fuente y de salida nos da 5 voltios, 12 voltios, menos 12 y 3.3 voltios y uno que es GND. Y todo esto está distribuido en toda la PC, en toda la computadora. La corriente alterna pasa por la fuente de poder para ser transformada en corriente continua y aceptable para la alimentación y distribución por toda la PC. Aquí podemos ver en gráficos cómo es la corriente alterna y cuando se convierte a corriente directa o continua es así, es plano. Esta es la fuente de poder o Power Supply Unit, que sus siglas son CPU, componente encargado de convertir y suministrar electricidad a la PC. Dentro de la PC se compone de chips o también llamados circuitos integrados, microprocesadores, que cuentan con sus características, entre ellas sus valores de alimentación de corriente. Existen distintos circuitos integrados que llegan a soportar de 3.3 voltios a 5 voltios, que son comunes encontrar. Aquí podemos ver un circuito integrado. Los integrados reciben la corriente y lo llegan a traducir como pulsos. Esto podemos ver en los integrados TTL, que si lo alimentamos con 5 voltios va como entrada a ser un 1.
y si vamos a meter un valor de 0 voltios, va a ser 0, y como salida, haciendo la combinación, nos va a dar otro resultado dependiendo al integrado TTL. Ahora del juego, compuertas lógicas. El comienzo. Para poder familiarizarse con el sistema binario y encontrar el mundo del lenguaje de computadora de solo dos dígitos, 0 y el 1, se introducirá al conocimiento previo de computadoras lógicas. Tipos de compuertas lógicas. Aquí podemos ver que está el NOT, el OR, el AND y el XOR, que más adelante vamos a explicar. Aquí podemos ver que el NOT tiene como entrada A y salida B, y así sucesivamente con los demás. Compuertas lógicas. Las compuertas lógicas son circuitos electrónicos conformados internamente por transistores que se encuentran con arreglos especiales con los que otorgan señal de voltaje como resultado o una salida de forma booleana. El álgebra de Boole, que vamos a necesitar esta herramienta tan importante para poder calcular el resultado. El álgebra de Boole es un sistema matemático que utiliza variables y operaciones lógicas. Las variables pueden valer 0 o 1 y las operaciones básicas son OR, que se les representa como suma, y AND como multiplicación. Aquí podemos ver el AND, su símbolo es esta, tiene como entrada A y B y salida C, y aquí su entrada de verdad, su tabla de verdad y su salida. Como entradas está A y B. Y aquí lo podemos ver de modo de circuito, con componentes con resistencias y aquí transistores. Aquí está el NOT, su símbolo, su entrada, su salida y su tabla de verdad. Y aquí su circuito igual. Aquí vemos el OR, entrada y salida, su tabla de verdad, que cada una de estas tiene una gran diferencia. Aquí también está su circuito, sus resistencias, los transistores. Y este el XOR, que es una combinación de las anteriores que hemos visto. Aquí está el OR, aquí está el AND y aquí dos negaciones. Y esta es su tabla de verdad. En XOR aparece un detalle donde se aplica el álgebra de Boole. Debemos saber que lo principal de las propiedades del álgebra de Boole es la conmutativa, elemento neutro, distributiva, asociativa, complemento. Aquí podemos ver la conmutativa, x más y igual a y más x, lo mismo para la multiplicación, elemento neutro para la suma es 0, para la multiplicación 1, distributiva, que podemos ver, x paréntesis y más z paréntesis igual a x por y más y por z. Y lo mismo pasa aquí. Asociativa, aquí podemos verlo, y complemento. El x y su negado va a ser igual a 1 y el x por su negado va a ser igual a 0. También existen teoremas idempotencia, identidad, absorción y de Morgan, que estos también son claves para poder resolver estos ejercicios o funciones. Aquí podemos ver que x más x va a ser igual al mismo x más 1 igual a 1, x más xy igual a x, y de Morgan, x más y negado va a ser igual a x negado y negado. Ok, luego de haber visto las propiedades del álgebra de Boole, se representan las compuertas lógicas en funciones. Aquí podemos ver su símbolo, la tabla de verdad, y aquí como una función. El AND, aquí para como una función, aquí está como una multiplicación.
Aquí está la operación y aquí está su salida. El OR, aquí está su función y esta vez está como una suma. Aquí se ve la diferencia. El XOR, igualmente, está con suma y multiplicación. Y aquí está su función. Ejemplos. Aquí podemos llegar a ver un circuito lógico y sus tablas de verdad. Y esto lo vamos a estar utilizando más adelante. De igual manera, otro circuito de otra forma de diseñar o de combinar, mejor dicho. Esta también, otra combinación con 5 entradas, un poquito más largo. Y aquí está otra. Preparación. Se presentó 4 ejemplos que se aplicará en físico. Para ello se utiliza circuitos integrados ATL, que en sus siglas son transistor o transistor lógico. Lógica de transistor a transistor. Aquí están sus códigos. El NOT es el código 047404, el OR es 7432, el AND es el 7408 y el XOR 7486. Fusión. Vamos a ver que vamos a utilizar en el físico una tabla circular o cuadricular y lo vamos a posicionar de diferentes maneras. Una es esta, como en forma de pizza, donde aquí va a estar un circuito lógico que va a estar este y así sucesivamente. En cada porción se ubicará cada circuito lógico anteriormente presentado como ejemplo. Características. Es un tablero dividido en 6 porciones y en cada una de ellas se encuentra un circuito lógico que se formó en los ejemplos. Para demostrar que la salida de cada circuito es 0 o 1, se tiene en el centro 6 LEDs o más, o dependiendo, y unos switches para poder hacer las diferentes combinaciones de entrada. El desafío solo puede ser de muchas maneras. Uno puede ser la que se ve, que consiste en 6 jugadores. Cada jugador se posiciona en cada porción del tablero. El objetivo de cada jugador es hacer que la combinación para que la salida de cada circuito sea 0 o 1 dependiendo al coordinador o profesor pida. Ejemplo, aquí vemos una premisa que es x mayor a 0 y x menor a 0, y teniendo esta como una regla orden, la orden puede ser formar el número 8. Entonces los jugadores tienen que coordinar y deben cumplir a esa orden, y como es un número tiene que ser expresado en display o en los LEDs. Si la orden es por fila de LEDs, aquí está, si es 1 va a estar prendido el LED, va a ser 0 va a estar apagado. Aquí podemos ver los circuitos integrados. Aquí en la placa, aquí está armada, aquí no, y aquí están todos los comidos. Aquí está con su switch y los integrados, circuitos integrados. Aquí están las entradas de voltaje. Gracias.